右防御頼む。 Buenas, ¿cómo estamos? En el día de la fecha vamos a estar viendo la parte 3. Sí, escucharon bien, la tercera parte de esta serie tan hermosa que es los 6 momentazos del anime. Por si no vieron los anteriores capítulos, se los dejo por acá. Recuerden también comentar sus escenas favoritas en los comentarios. No me queda nada más por aclarar, por lo que procedemos con el video. Empezamos el video con una de las mejores comedias que pudo haber dado a luz la Tierra del Sol naciente. Para ponerlos rápidamente en contexto, los compañeros quieren hacer una juntada, por lo que deciden ir a casa del protagonista, para comprobar que no está saliendo con una mina de la universidad. Estos chicos son lo que en mis tiempos se llamaba perro viejo, no la pone ni deja que la pongan. これから乾杯とかどうよ。お、いいな。よっしゃ、じゃあ北原の家な。そうだな、北原の家へ行くか。わかった、北原の家だな。オーケー、案内しよう。なんで俺の家なんだよ。確認しておくべきことがあるからだ。本当に小手川さんと一緒に暮らしてたりしないよね。頼む浩平、助けてくれ。このゲス野郎。 En el momento en el que llegan a casa de Iori, los compañeros empiezan a encontrar cosas raras en su cuarto, como un sostén y un lápiz labial. Pero cuando están a punto de fajarlo, llega Yamamoto para salvarlo, ya que es, como se dice, un virgoide. で、ここが俺の部屋な。おいおい、落ち着けよお前ら。裏切りも何も帽子ぐらいで騒ぐこともあるまい。これは。 Nada más, al final los amigos quedan convencidos de que Iori no tiene novia, por lo que se están por ir. Es entonces que aparece su prima. Ah, no les dije, la mina con la que no querían que salga es la prima de Iori. Contaba la historia como el culo. こいつに彼女なんて不自然すぎる。だいたいあんな可愛い。いおり、お風呂空いたから次。北原君。 どういうことだ。総合認識だよ、バーカ。 Bueno, este es un anime complejo, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. El pibito de amarillo está muerto, pero aún así logró golpear al otro, con el poder del electromagnetismo. Bueno, no sé, el tema es que tiene que evitar el despertar de Nikola Tesla, por lo que después de golpear al chabón tiene que viajar muchísimos kilómetros. てか、夫相手普通にあんだろ。走って間に合うのかよ。ゴタゴタしてるみてえだな。イメージしろ。幽霊にできねえことはね。イメージ、イメージ、イメージしろ。 Ya sé, no entendieron una mierda, yo tampoco, y eso que ya vi este anime como 3 veces. Pero igual, ¿vieron cómo voló? Repiola, ¿no? Al llegar a su destino, Yuta se encuentra con que no puede interferir en el plano terrenal, por lo que está completamente solo, salvo por su padre, quien estuvo todo ese tiempo ahí, por lo que lo ayuda a cambiar de frecuencia y a derrotar a uno de los mejores inventores de la historia. メモリを見ちゃダメだ。耳に頼ってもいけない。戻った。 これで終わりだ。 En Dead Parade, las personas que ya murieron en la vida real son mandadas a un bar donde se les juzgará para determinar si van al vacío o a la reencarnación mediante un juego. A medida que los personajes juegan, van recordando su pasado y causa de muerte. Nuestro prota de hoy fue quien asesinó a Tatsumi, el señor con el que está jugando ahora mismo. おとなしくしろ。じっと見てた。仲間だと思う。 ¿Por qué lo mató?, se preguntarán. Bueno, el señor fue presunto cómplice del abuso que sufrió la hermana del protagonista, por lo que terminó involucrado al querer nuestro prota hacer justicia por mano propia. Ya en el bar, el protagonista enfurecido decide que quiere matar a Tatsumi, por lo que Dekim le da una mano.
かしこまりました。 Cada una de esas fichas representa un órgano del cuerpo de Tatsumi, por lo que si las rompe, estará haciendo sufrir a su enemigo. Ahora pregunto, ¿vale la pena vengarse de quien te arruinó la vida e ir al vacío? ¿O terminar el juego sin mostrar tu oscuridad y reencarnar? 刑事は俺にとってまさに天職だった。お前はやれよ。どうか光をさんで妹さんのそばにいなくていいの。Así es, no es una decisión fácil, pero ya estás muerto, de nada sirve condenar tu existencia por la venganza, por lo que el protagonista recapacita y suelta el cuchillo. 甘いんだよお前ら。自分で守れないなら相手を殺すしかないだろう。世界が残酷なのは当たり前なんだ。世界を変えられないならお前が変われ。 今度こそ守る。お前が気に食わねえからだ。 Si no vieron este anime, les cuento que esta escena corresponde a su último episodio de su primera temporada, por lo que les recomiendo pasar al siguiente puesto, porque sería un spoiler inaceptable. En fin, Nice, que tiene el poder de moverse a la velocidad del sonido, usa su poder contra Moral, que tiene un poder de omnipresencia. Sí, omnipresencia tenés en la cola, le dice Nice, y derrota a la persona más fuerte de su anime de un solo golpe. Es en ese momento que las cosas se salen de control. 一人の人間が二つのミニマムを持つ。お前は分かっていたはずだ。そうなること。なんと意地の悪い運命だ。 En ese momento aparece Art, un chabón sin poderes, amigo de nuestro protagonista, que antes había muerto, y volvió para acabar con Moral. Sí, con Moral y también con Nice. つか、殺すことはなかったんじゃねえ。てか、アートらしくなくね。こういう。ごめんね。遅くなって。 Vamos con Boku no Hero, en un momento que desembocaría en la mejor escena que tiene este anime, la pelea de Kirishima junto a Fat Gum. Por el momento no la vamos a ver el pasado del pelirrojo. なんだあれ教えてくれないんですか。行けよ。あっちの角曲がって大通りを左に2キロくらいで事務所があるよ。ありがとう。 Después del incidente con Gigantomachia, Kirishima estaba frustrado por no moverse inconscientemente en ayuda de sus compañeros como lo hizo, por ejemplo, Deku al salvar a Bakugo. そうじゃねえだろ。こういうことじゃねえんだよ。一瞬躊躇しちまったのさ。てめえの心が弱いせいで助けられなかった。亡くなった方の最後の表情、救えない辛さ、そいつを知ってるから俺は飛び込んでいける。ただ後悔のねえ生き方、それが俺にとっての男気よ。 Es entonces cuando Kirishima decide cambiar su vida, trabajar su don, teñirse y unirse a la Academia de Héroes. ちゃんと霧島の中で乗り越えられたらその時は教えてね。高校デビューマンってみんなに言いふらすからさ。ヒッヒッヒ。 Sin lugar a dudas, el mejor ship de Boku no Hero. ¿Se acuerdan que Kirishima estaba frustrado por no poder moverse involuntariamente como lo haría cualquier héroe? Bueno, miren si no aprendió de sus errores, que hizo exactamente lo que tenía que hacer en la sexta temporada. Les recomiendo que vean este momentazo para entender perfectamente parte del desarrollo del mejor héroe que tiene la clase primero A. Y después vuelvan, que queda una escena más en el top.
3年前あの時約束したように、そして新たなメンバーを加え、ここにいる全員でこのメンバーであの基地に南極に向かいます。 Cuando nuestras protagonistas son aceptadas para viajar a la Antártida, llega el momento de presentarse con sus compañeros, que se encuentran tristes por su última expedición. Shirase, la de pelo negro, también está triste, porque en dicha expedición murió su madre. 小淵沢白瀬です。白瀬ちゃん。よっと。 Shirase es una mina con una autoestima absurdamente baja y con poca confianza en sí misma, por lo que no se anima a hablar en público como corresponde. Es entonces que toma valor y nos da un discurso mejor que el de Erwin en la última expedición a Shiganshina. キャッチーでウィットでセンセーショナルなリポートをしにこの船に乗り込みました。母が言ってた南極の宝箱をこの手であげたいと思っています。 Con un dolor impresionante, Shirase logra transmitir sus sentimientos. Lamentablemente a nadie le gustó su discurso. No, mentira. Fue una locura para todos los ahí presentes. 皆さん一緒に南極に行きましょう。 Y es así como terminamos el video. Quiero decirles una cosa, al tener muchos puestos no puedo explayarme mucho en cada uno, y en el caso de Dead Parade dejé un montón de cosas sueltas, por lo que si les interesó les recomiendo un montón que vayan a ver su anime. No es bueno, es buenísimo, así que vayan sin miedo. No tengo nada más que decir, por lo que nos veremos en lo que queda de la semana, si Dios quiere y nos da vida.